A las 8:11 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de don Felipe Vallejos. Muy buen día. Muy buenos días. Yo insisto en que tenemos que hacer como un podcast, un programa aparte de los comerciales, porque la verdad que la gente se pierde de mucho. Lo dije usted, vamos a Este hacer OnlyFans. los comerciales. Felipe, ahora que tú no te das. Los comerciales son Dale el 2 mejor semanas. programa de radio de este país. Y luego viene el sol de los sábados. Bueno, señores, la verdad que por más que yo trate de hablar de la lamentable situación de Japón o del retiro parcial de algún cantante, la verdad que no puedo eludir el tema de la semana. Sí, exacto, la división de Boris Johnson. La verdad que no se puede eludir el tema de la semana que evidentemente rodea al caso Medusa, como se dice. Habría que ver quién es el creativo del Ministerio Público para que darle un premio o algo, porque la verdad que es muy creativo, muy, muy ocurrente quien nombra estos casos. Bien, por eso digo, la agenda pública es como una dictadora, no hay cómo eludir el tema de la semana y por supuesto ese es el expediente del caso Medusa, que ya sabemos tiene más de 12.000 páginas, que poca gente, yo creo que aquí hay proporcionalmente más personas que vayan a leer el expediente con relación al resto de la población, porque la verdad que 12.000 páginas es un expediente que poca gente va a introducir. Por eso, y así recalcaba el hecho de la importancia de la responsabilidad de la prensa. No estoy diciendo que no voy a meter a todo el mundo en la misma funda, pero hay que ser muy delicado y muy responsable con la información que se está entregando. La gente entiende que Jan Alain no se manejó bien como Procurador General de la República, o en su gran mayoría se lo entiende. Es perfectamente razonable entenderlo así, porque si recordamos aquel linchamiento moral que se le dio a Miriam Germán Brito, hoy Procuradora General de la República, la paradoja de la vida te enseña eso, que la vida es circular y todo lo que va viene, y es la relación pública entre Jan Alain Rodríguez y Miriam Germán Brito así te lo enseña. Esto obviamente tiene un componente político y por otro mediático evidente. Recuerden la noche del 5 de julio del 2020 cuando Luis Abinader llega a su comando de campaña a saludar a sus seguidores y decirle al país: hemos ganado las elecciones. ¿Qué gritaba la gente? ¿Qué gritaba esa noche? Busquen el video. Decía: los queremos presos, decían esa noche. Y eso es muy, muy evidente en el sentido de la situación, el clima que se vivía en aquel año tan difícil, 2020, por la pandemia, con tantas restricciones, donde había tanta incertidumbre, pero creo, siendo lo más responsable posible, que a partir de la explosión del caso de Odebrecht en el 2016-2017, es que la corrupción, en términos generales, definió en muchos sentidos el proceso electoral del 2020. No fue la economía que marchaba bastante bien, no fue la inseguridad ciudadana que se controlaba a ratos. Hay que recordar que la táctica de sacar a los militares a la calle fue empleada por Medina en varias ocasiones, como lo ha hecho también el PRM actualmente, y como lo hizo anterior Leonel Fernández. Evidentemente, la corrupción fue el tema que definió las elecciones del 2020 y así lo hizo saber aquel público que vitoreaba: los queremos presos, cuando Luis Abinader subió al escenario a saludar y a reconocer básicamente su victoria electoral frente a Gonzalo Castillo. Pero entonces, ¿cómo se puede mantener esa credibilidad cuando el ministro de la Presidencia y su familia y sus empresas están mencionadas en un caso que de nuevo es un expediente, es la contraparte a los acusados? En un banquillo, o sea, en una audiencia se sientan dos partes, el Ministerio Público y la parte acusada. No quiere decir que una de las partes tenga la verdad absoluta o sea dueña de la verdad como tal. Sin embargo, desde el momento en que el ministro de la Presidencia, que evidentemente es del círculo más íntimo del presidente de la República, está mencionado en ese expediente, pues obviamente lo expone políticamente al presidente Abinader, y por ende creo que en este caso la licencia fue lo prudente. Sin embargo, el presidente de la República debe velar por la supervivencia de su gobierno y más todavía por la supervivencia del discurso anticorrupción, que ha sido una de las partes más fundamentales de todo su lineamiento gubernamental. ¿Por qué lo digo también? Porque en términos mediáticos, por primera vez en todos los meses que va del 2022, creo que ha sido no la economía lo que ha manejado la agenda pública, no ha sido la inflación, no han sido los precios, no ha sido la guerra de Ucrania, en el caso de República Dominicana, por supuesto. Ha sido nueva vez el expediente que trae las menciones a Jan Alain Rodríguez, por un lado,
a Lizardo Macarrulla por el otro y a su hijo, y a muchos otros implicados, por supuesto, pero también hace una mención expresa al expresidente Danilo Medina, quien ha escrito a mano, autorizó mayores fondos para la humanización o el plan de humanización carcelaria. Por ende, esto tiene un antes y un después. Esta semana, mediáticamente hablando, marcará un punto de inflexión en lo que resta de año y, por supuesto, hacia el año 2023. Porque créanme cuando les digo que el PRM tiene las manos muy atadas con respecto a la economía y la inflación porque no controla lo que pueda ocurrir externamente. Y eso tiene un impacto directo en la economía. Y al tener un impacto directo en la economía, la gente simplemente lo asocia al responsable principal de este presente, que es el gobierno del PRM. El PRM, por supuesto, que tiene en la corrupción un discurso mucho más férreo, resultados más contundentes de la mano de lo que se le llama el Ministerio Público Independiente, que obviamente reafirma esta semana su mensaje de independencia o de autonomía cuando lisa y llanamente o de manera directa menciona al actual ministro de la Presidencia, Lizardo Macarrulla, que aunque tiene licencia sigue siendo ministro. Entonces, por ende, creo que ese aspecto será fundamental. Pero al final del día, les digo, así como la corrupción definió en muchos sentidos el proceso electoral del 2020, no fue la razón única por la cual el PLD perdió. Se dividió, se fragmentó, la corrupción y el hartazgo o el cansancio de 16 años consecutivos en el poder. Pero no creo que, aunque estemos viviendo un terremoto político, jurídico, mediático con este caso, con el caso Medusa, no creo de verdad que la economía vaya a salir de la palestra. Creo que la economía va a definir el proceso del 2024. Creo que la economía familiar va a definir el proceso electoral del 2024. Y aunque nosotros nos pasemos horas y horas teorizando sobre el caso Medusa, al final a la gente le importa, por supuesto, sus necesidades básicas. Porque la vida en sociedad es como una pirámide invertida. Lo más básico y fundamental es la prioridad número uno para muchas personas. Y hoy por hoy, aunque mediáticamente estemos hablando de este tema, la economía en muchos sentidos sí va a definir la agenda y, para mi gusto, sí va a definir el proceso del 2024. No estoy diciendo que la corrupción sea más o menos importante. Sin embargo, creo que aquí tiene que haber un balance. Y aquí va a haber una guerra temática entre corrupción, economía, inflación y demás. Al final de cuentas, el gobierno del presidente debe dar un golpe de autoridad con respecto a la corrupción, porque es uno de sus grandes pilares. Si el presidente no se desmarca rápido, no se desmarca de manera muy clara con respecto a lo que está pasando con su ministro de la presidencia, sea o no culpable, entonces se queda sin municiones para lo que resta de gobierno. El sol de los